misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Los cristianos nos reunimos en asamblea para celebrar la fe. ¿Cuál es la expresión de esa fe? ¿Estamos unidos a Jesús y su mensaje de salvación? ¿Se puede ser cristiano sin luchar por el derecho y por la justicia? ¿Qué hacemos por aquellos cristianos que son perseguidos y marcados para morir? Sin caridad no hay cristianismo, ni religión, ni fe. Iniciemos nuestra celebración. Un saludo para todos. Un saludo muy especial a nombre del señor arzobispo, que hoy, por actividades pastorales, no nos puede acompañar. Saludo especialmente a todos los enfermos, las personas que desde sus casas siguen este encuentro con el Señor. Cada uno coloque sus intenciones para esta Eucaristía. Coloquemos las intenciones de los benefactores de este canal, las intenciones de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que necesitamos podar muchos aspectos de nuestra vida que nos hacen imposible permanecer en Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que no nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios.
y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mi amor y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Interioricemos la palabra del Señor en este quinto domingo. Y Jesús hoy nos hace una única invitación: permaneced en mi amor, permaneced en el amor de Dios, permaneced en la iglesia y permaneced cercanos a los hermanos más necesitados. Jesús sabía que después de su partida, muchos de sus discípulos casi que perderían la fe. Unos lo abandonarían, otros lo negarían, otros simplemente vivirían disimulados para que no les hagan nada. Esta situación que vivieron los discípulos la vivieron después, según lo cuenta Juan, las primeras comunidades cristianas. Sufrieron la persecución. Muchas apostataron de su fe. Otros traicionaron su credo por un tiempo. Se desanimaron. Por eso San Juan con sus cartas y con el Evangelio trata de animarlos e invitarlos a que se mantengan en lo esencial. Si miramos nuestra iglesia hoy, también descubrimos mucha mediocridad en el seguimiento del Señor. Una iglesia, dice el Papa, acomodada, poco pobre, indiferente ante las situaciones de muerte, hambre que hay en el mundo. Una iglesia que permite como que el mal y el bien estén ahí a la par. Experimentamos una decadencia muy grande en nuestras instituciones eclesiales, especialmente en nuestras familias.
a veces vivimos más preocupados de las cosas, el trabajo, el dinero, el bienestar. Y por eso el testimonio cristiano nuestro a veces deja mucho que decir. Ahora en las visitas pastorales uno se da cuenta de que muchos se entusiasman con la presencia del obispo, pero mira uno y son muy pocos los que se comprometen a través de los grupos apostólicos a jalonar una vida más santa en la iglesia. Por eso para nosotros también hoy es esta invitación de Jesús: permanecer en mi amor. ¿Esto qué significa? Significa que creamos de verdad en el proyecto de Jesús, el reino de Dios que se establezca en la tierra. Significa y exige reconocer a Jesús como se ha presentado en estos días que hemos leído el Evangelio de Juan, como el profeta que ha venido de Dios, cuyo testimonio es válido, como el agua viva, la que le dio a la samaritana, que reconozcamos a Jesús como el pan bajado del cielo, como el buen pastor. Hace 8 días meditamos en esa figura de Jesús. A la familia de Lázaro Jesús se le presenta como la resurrección y la vida, y el que cree en él vivirá eternamente. Al ciego se le presenta como la luz que vence las tinieblas. Y hoy se nos ofrece entonces como la verdadera vid que garantiza el fruto de sus sarmientos, de nosotros, los discípulos, de la iglesia, de todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué implica entonces? Echarnos al hombro el proyecto de Jesús de establecer el reino de Dios en la tierra. Cumplir, como dice San Juan, los mandamientos. El mandamiento de Dios es creer en Jesucristo. Exige amarnos con un amor fraterno, como hermanos. Exige fidelidad a la comunidad creyente, como Pedro, como Juan, como Pablo. Exige que nosotros nos apeguemos de tal manera a Jesús que de verdad se convierta para nosotros en el alimento de nuestra vida. Entrar en una verdadera intimidad con Él. ¿Cómo podríamos lograr esa intimidad de vida con Jesús? Nosotros los cristianos católicos tenemos una gran debilidad, y es que nos hemos contentado con conocer a Dios y a Jesús y su misterio por la palabra que escuchamos en los grupos apostólicos, en la predicación del sacerdote, de pronto en algún curso que hacemos de Biblia. Pero ¿cuántos leen la Sagrada Escritura todos los días? O la leemos porque a veces se nos olvida. ¿Cuántos penetramos y escrutamos las Escrituras diariamente para encontrar ahí la savia que da vida? ¿Cuántos oramos con la palabra del Señor, que es la oración por excelencia, porque es orar con las palabras mismas de Dios? Tenemos que recuperar la sintonía con la palabra, con el Evangelio. Si lo hacemos y lo seguimos haciendo, lo más seguro es que esa savia de la palabra nos lanzará hasta la vida eterna, como le decía Jesús a la samaritana. Por eso recuperemos la palabra, entremos en sintonía con la palabra de Dios, que es Jesús, y Jesús está en el Evangelio.
No nos dejemos robar la palabra. ¿Qué más implica permanecer en Jesús y en Dios? Implica entonces permanecer fieles a la iglesia. Hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo, después de que experimentó a Jesús en su vida y cambió de perseguidor a gran evangelizador, llega a Jerusalén para presentarse a las cabezas de la iglesia. Pedro, cabeza universal; Santiago, cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y dice el texto que los mismos apóstoles tenían miedo, no se fiaban totalmente de Pablo. Los otros cristianos lo veían como ¿será que sí se convirtió este tipo? Tanto que otro apóstol, otro discípulo, Bernabé, tuvo que presentar a Pablo y dar testimonio de que realmente él se había convertido y que tenía una experiencia muy novedosa de Jesús. Era tan radical Pablo en su palabra, en su pensar, en su experiencia de Cristo, que no admitía medias tintas. Hasta una vez por allá regañó a Pedro. Y todos los discípulos le tenían cierto miedo y respeto. Hasta los judíos helenistas lo vieron con tanto peligro que quisieron matarlo. Por eso dice el texto que a Pablo tuvieron que sacarlo de Jerusalén, llevarlo a Cesarea y enviarlo a Tarso. Pablo pudiese haber construido una religión y una iglesia distinta a la de Pedro y Pablo, y sin embargo se mantiene en la unidad. Y dos signos de unidad es su fidelidad al magisterio de los apóstoles, y él se inventó una colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén. Nuestra Iglesia Católica, aquí entre nosotros, está experimentando un resurgimiento de muchas iglesias. Parece que la fe fuera un sentimiento personal o un sentimentalismo que se puede explotar aún económicamente. Ya cualquiera quiere ser obispo, sacerdote y abre su iglesia, pero perdiendo la comunión con la iglesia de Pedro, de Santiago y de Pablo. Nuestra fe en Jesucristo no es una fe privada para yo hacer lo que a mí me dé la gana. Es una experiencia personal, pero también comunitaria, y mi expresión de fe en Jesucristo, mi permanencia en Jesucristo, debo hacerlo a través de esa comunidad. Por eso, como decía Jesús hace 8 días, tengamos muy claro quiénes son nuestros pastores. No dejemos que los mercenarios nos quiten esa continuidad de la iglesia de Jesús. Por eso permanecer en Jesús, permanecer en Dios, exige la permanencia en la fidelidad de la iglesia. Y por último, San Juan nos dice que si queremos permanecer en Jesús, tenemos que amarnos con un amor fraterno, con un amor de hijos de Dios, no de simples palabras, no de boca para afuera, sino de verdad. Y la verdad se traduce en obras. Esa es la verdadera fe, la que se hace concreta en obras, no en palabras.
¿Y de cuáles obras nos pide el evangelista Juan en sus cartas debemos dar nosotros signos delante de las comunidades? En toda su carta, él nos invita a que vivamos la verdadera justicia, a que pensemos bien de los demás, a que a cada uno lo respetemos como es. Nos pide que andemos siempre en la verdad de Jesús, que no entremos en las redes de la corrupción, de la deshonestidad, de una falta de ética que nos lleva de pronto a ser unos lobos vestidos como ovejas. Nos dice que la verdadera fe se expresa en la fraternidad, en una comunión en las relaciones humanas conforme al Evangelio. Nuestra fe tiene que hacerse solidaria, capaz de compartir lo que somos y tenemos con los más necesitados. Nuestra fe tiene que traducirse en actos de verdadera reconciliación y de paz. Por eso la mejor obra que debe expresar la fe de todos nosotros es el perdón y el olvido, o por lo menos el perdón. Nuestras obras tienen que ser obras que construyan una sociedad en paz. Mientras no hagamos esa traducción, nuestra fe será una fe pobre, no cristiana, menos católica. No será signo de que estamos permaneciendo en Cristo, nuestra savia, y de que estamos siguiendo su mandamiento de amarnos como Él nos ha enseñado. Encomendémonos a la protección de María Santísima, y ella, que fue la discípula perfecta por su permanencia al lado de Jesús, ella nos enseñe cómo permanecer al lado de su Hijo en la construcción de una sociedad nueva. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con la fe en el Señor resucitado, que nos pide estar siempre unidos a Él para dar frutos de bien y así tener vida en su nombre, dirijamos al Padre nuestra plegaria diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia de Dios, los obispos y demás ministros, para que vivan con plenitud el gozo pascual y lo extiendan con su testimonio a todos los hombres. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los gobernantes de pueblo en conflicto, para que procuren siempre promover la paz y la concordia, dejando de lado odios y ambiciones. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que se dedican al cultivo de la tierra, para que el Señor les conceda abundancia de cosechas, y así sean reconocidos de que con su esfuerzo contribuyen al bienestar de los pueblos. Oremos. Por los pobres, por los enfermos, los necesitados, para que la fuerza del resucitado, que sana y libera, les ayude a superar esos malos momentos. Oremos.
por los aquí reunidos, para que experimentemos en nuestra vida la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia a los que nos rodean. Oremos. Padre de amor, que por el sacrificio de tu Hijo nos has hecho hombres nuevos, aumenta nuestra fe y dígnate escuchar cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi vida tiene sentido cada vez que vengo aquí y te hago mi pedido de no alejarme de ti. Mi amor es como este pan que era trigo que alguien plantó, que después cogió y después tornó de salvación y dio más vida y a mi pueblo alimentó. Yo te ofrezco este pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Mi vida tiene sentido cada vez que vengo aquí y te hago mi pedido de no alejarme de ti. Mi amor es como este vino que era un fruto que alguien plantó, después cogió y después tornóse salvación y dio más vida y a mi pueblo lo sació. Yo te ofrezco este pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Oremos para que nuestro sacrificio, nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipe de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también el coro de los ángeles
y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, con nosotros los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado y digamos todos: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrar
llevar a los demás un pan de vida y llenar el corazón que triste está. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sembrar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás un pan de vida y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, haberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás un pan de vida y llenar el corazón que triste está. Yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Oremos, ven Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado con los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo y al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor
inspiró poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la paz. Fundación Educativa